Primero que nada, os doy las gracias a todas las participantes. Muchísimas gracias por habernos conectado, muchísimas gracias por estar cerca de la Fundación. Para aquellas personas que nos conocen y las que se acercan a nosotros por primera vez. Es que, claro, el gancho de Yayo Herrero es mucho gancho. Bueno, pues deciros que en la Fundación Hugo Zárate ya hacía tiempo que queríamos tocar el tema del ecofeminismo como movimiento que es y que conecta la explotación y la degradación del mundo natural con la subordinación y opresión de las mujeres. Vivimos en un mundo absolutamente señalado por la política, por supuesto por la economía y por las nuevas tecnologías. Y en este contexto es imprescindible la defensa de la tierra y preservar los cuidados. En uno y otro ámbito, la mujer ha sido la gran valedora en ambos aspectos. En la pandemia que estamos viviendo, y que estamos viviendo porque continúa, mientras la solución no sea planetaria, no será tal solución, el ecofeminismo tiene una estrecha relación con la pandemia y los diferentes roles que la mujer está desarrollando en ella. En una pandemia tan terrible como esta, el tema de los cuidados es vital, y nunca mejor dicho. Y la mujer, a través de múltiples profesiones, es pieza fundamental y su función es imprescindible. Por ello, hemos invitado a Yayo Herrero, referente, y si queremos en este país hablar de ecofeminismo, hay que hablar con Yayo Herrero, sí o sí, justamente para hablar de ecofeminismo y pandemia. Ella es ingeniera agrícola, antropóloga, activista y una referente ecologista internacional. Actualmente es socia de la cooperativa Garu y miembro de Ecologistas en Acción y el Foro de Transiciones. Creo que en un ejercicio de coherencia, Yayo se ha trasladado a vivir a la montaña, allá arriba, por el norte de España. Sus últimos libros realizados con otros compañeros de viaje son La gran encrucijada, La vida en el centro y Petróleo. Y en todos hay una reflexión sobre la crisis climática y social actual, realizando también propuestas de futuro desde la perspectiva feminista. Así que muchísimas gracias a Yayo Herrero en primer lugar, a todas vosotras también. Y para la Fundación Hugo Zárate es un placer contar hoy contigo aquí. Así que muchísimas gracias y tienes la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que querría es agradecer a la Fundación la invitación. Para mí es un verdadero placer y quiero agradecer muy especialmente a Marita pues el acompañamiento de estos días y la paciencia que ha tenido, sobre todo en los momentos en los que yo ando por ahí y no soy fácilmente localizable, ¿no? Así que muchísimas gracias, Marita, también por el cuidado con el que estos días has ido siguiéndome por ahí y has cuidado que me pudiera conectar, tuviera el enlace y demás. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo que voy a hacer en función de las indicaciones que me dio Marita va a ser tratar de hacer una intervención en la que podamos más o menos contar qué es esto del ecofeminismo, cómo se conectan y qué tienen en común, aunque ella lo ha planteado en la introducción de una forma bastante clara, la cuestión ecologista con la cuestión feminista, y lo vamos a hacer ligándolo con la coyuntura actual que estamos viviendo, es decir, hablando, como no puede ser de otra manera, de la pandemia que estamos atravesando, que ya llevamos bastante tiempo, digamos, teniéndola en nuestra cotidianidad y en las cosas más de todos los días que estamos viviendo, ¿no? El ecofeminismo no es más que una corriente de pensamiento y un movimiento social que pone en común las preocupaciones de un movimiento que tiene siglos de historia, como es el movimiento feminista, es un movimiento que ha trabajado por la emancipación de las mujeres, pero no solamente de las mujeres, sino de todos los colectivos, todas las personas subordinadas, cuyas vidas parecían valer menos y estaban subyugadas, y un movimiento como es el movimiento ecologista, que no tiene siglos de historia, tiene apenas unos decenios, y que es un movimiento que ha puesto el foco en la necesidad de cuidar, de tener en cuenta que la vida humana es una vida que transcurre inserta en una naturaleza que necesitamos, que además tiene sentido y valor por ella misma, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, este diálogo potencial entre los dos movimientos es fundamental
porque permite comprendernos mejor como especie, comprender mejor lo que somos, comprender mejor cómo se sostienen nuestras vidas y por tanto también cómo podemos reconducir modelos que yo voy a defender que le han declarado la guerra, que le han declarado la guerra a la vida, ¿no? Que se encuentran en este momento y se desarrollan en contraposición con las bases materiales que permiten sostener la vida humana. Y vamos a empezar por ahí, preguntándonos de qué depende la vida humana, qué es lo que hace que cualquiera de las personas que estamos hoy aquí conectadas hayamos podido llegar vivas desde el día que nacimos hasta el día de hoy. O dicho de otra manera, qué es lo que no hubiera podido faltar precisamente para haber podido mantenernos con vida desde que nacimos. Y tenemos que reconocer dos importantes dependencias materiales. La primera de ellas viene dada por el hecho de que la vida humana transcurre, como decíamos antes, inserta en una trama de la vida, en una naturaleza de la cual formamos parte. Somos naturaleza y todo, absolutamente todo lo que necesitamos para poder mantener la vida cotidianamente depende en primera instancia de lo que denominamos bienes fondo de esta naturaleza. El agua que bebemos no es fabricada por los seres humanos, sino por el ciclo del agua. Los alimentos que comemos son cultivados por personas efectivamente, pero no podrían ser viables estos cultivos sin la fotosíntesis, sin la mineralización del suelo, sin la luz del sol, que son pura naturaleza. Generamos energía, desde luego los seres humanos, pero no podríamos generarla sin minerales como el petróleo, el carbón, el gas natural, el uranio, el cobre o el cobalto, que nadie los ha fabricado, es decir, que preexistían a la propia especie humana en la corteza de la Tierra y que los seres humanos lo único que hacemos es extraerlo, ¿no? Quiero decir con esto que no hay economía posible sin naturaleza, no hay tecnología posible sin naturaleza y no hay vida humana posible sin naturaleza, ¿no? Y estas cosas que planteadas así parecen de perogrullo, hay que resaltarlas y repetirlas constantemente porque, sin embargo, en nuestras culturas, en nuestro mundo desarrollado, pareciera más bien que la naturaleza es un recurso o un bien o un, digamos, algo necesario para sostener la vida, pero que la vida se sostuviera o se generara precisamente los procesos económicos que lo generan todo, ¿no? Como si la naturaleza fuera una especie de subconjunto dentro de la economía y no más bien lo contrario, una economía dentro del subconjunto de la dentro del conjunto de la biosfera, que es lo que es en realidad, ¿no? Que seamos dependientes de la naturaleza hace que los seres humanos estemos sujetos inevitablemente a los límites físicos de la Tierra. Nuestro planeta tiene límites físicos. Hay límites en lo que llamamos no renovable, como son los minerales de la Tierra. Hay límites también en lo que llamamos renovable. El agua, por ejemplo, es un bien renovable, pero no se renueva a la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial, sino que se renueva a la velocidad del ciclo del agua. Y por tanto, si extraemos agua del cauce de un río, por ejemplo, a una velocidad mayor de la velocidad con la que el ciclo del agua lo repone, toparemos también con los límites de aquello que en principio es renovable. Y hay límites en lo que llamamos sumideros del planeta. Los sumideros del planeta son los procesos biogeoquímicos que degradan todos los residuos que generamos. El cambio climático no es más que un gigantesco problema de saturación de sumideros en este caso de carbono dentro de la naturaleza. Es un gigantesco problema de contaminación. Por tanto, somos ecodependientes y sujetos a los límites físicos de la Tierra. Pero esto no agota, digamos, aquello de lo que somos dependientes los seres humanos. Y es que las personas habitamos un segundo territorio que nos es mucho más íntimo y más próximo, que es nuestro propio cuerpo. La vida humana es una vida encarnada en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que terminan muriendo, son finitos como la Tierra, en cuerpos que necesitan ser atendidos, cuidados y que van a tener necesidades desde el momento que nacen hasta el momento que mueren, en que mueren, ¿no? Son cuerpos que van a necesitar esos cuidados a lo largo de todas las etapas de la vida, pero sobre todo de forma muy intensa en algunos momentos del ciclo vital. Es obvio que una criatura recién nacida no puede sobrevivir si nadie la cuida, sobre todo en los primeros años de vida. Vuelve a ser obvio que en el momento de la vejez hay muchas personas que no pueden sobrevivir cotidianamente si nadie, normalmente personas de otras generaciones,
están pendientes de ellas y sus necesidades. Esto lo hemos visto con una fuerza grande y a veces de una forma terriblemente dramática durante el momento de la pandemia, ¿no? Vimos lo que sucedió cuando las residencias de personas mayores son concebidas más como un negocio que como un espacio para el cuidado digno, ¿no? Y vimos también lo que sucedía en aquellos primeros días tan locos del confinamiento, bueno, pues con personas que no podían salir de casa, pero tampoco tienen posibilidad de salir a hacer la compra, tampoco tenían posibilidad de ir a pues, sus medicamentos, ¿no? Es decir, hay mucha vida mayor, muchas vidas de personas mayores que no son viables si nadie se ocupa de ellas, ¿no? Lo mismo nos podríamos considerar en los momentos de enfermedad a cualquier edad, incluso una enfermedad que no tiene por qué ser muy grave, una rotura de pierna y que te tengas que estar escayolada durante 5 semanas, y volvemos a ser conscientes de la cantidad de tiempo que tienen que invertir otras personas para que podamos realizar nuestras funciones más básicas, ¿no? Lo que quiero decir, por tanto, es que la vida humana es una vida interdependiente. No hay ningún ser humano que pueda vivir en solitario. No hay ninguna persona completamente independiente o autónoma. Y por tanto, la dependencia, lejos de ser una patología, es un rasgo inherente de lo vivo. Todas y todos somos seres dependientes y vamos a ser seres dependientes, sobre todo en algunos momentos de nuestra vida, ¿no? Como decía Marita, a lo largo de la historia y prácticamente en todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos, de atender todas esas necesidades cíclicas y permanentes de los seres humanos, necesidades cotidianas, han sido y son mujeres. Y no desde nuestro punto de vista porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de otras personas, sino porque vivimos en sociedades que denominamos patriarcales y que son sociedades que hacen una división sexual del trabajo no libre, y que en esta división sexual del trabajo, igual que asignan a los hombres roles con mucha frecuencia opresores, como el rol de la potencia, el rol del sujeto durante mucho tiempo ha sido ganador del pan, el rol del éxito en el espacio público, asignan el rol del cuidado, sobre todo en el espacio doméstico, sobre todo en el entorno familiar, mayoritariamente a mujeres, en una especie, como se habla desde algunos feminismos, de servicio familiar obligatorio que recae sobre todo en el ámbito de la familia. Son muchos los procesos que asignan de forma no libre los roles normativos a hombres y mujeres. Podríamos hablar del proceso de socialización, donde desde la familia y la escuela vamos aprendiendo esos roles normativos. Podríamos hablar también de una serie de estereotipos y de sentimientos de culpa, de estigmatización que recaen sobre las personas que no los asumen, el estereotipo de la mala madre, la mala esposa o la mala hija, que hacen sufrir con frecuencia mucho a las personas que se rebelan contra estas asignaciones normativas, ¿no?, de género. O podríamos hablar, por ejemplo, de una conceptualización del amor desde mi punto de vista discutible, una idea de amor ligado a la renuncia de sí misma, ligado al sacrificio, en lugar de una idea de amor vinculada al apoyo mutuo, vinculada al crecimiento mutuo, vinculada a la interdependencia y a la cooperación, ¿no? Y el miedo también. Hemos visto cómo en los últimos años han aflorado con mucha más fuerza pues, todo lo que se han denominado violencias machistas, que muestran cómo en algunos casos tu propia casa es el lugar más peligroso para muchas mujeres, ¿no? Todos esos fenómenos operan para que de forma no libre, insisto, sean mayoritariamente mujeres quienes se han ocupado de hacer ese trabajo digamos, mantenimiento y conservación cotidiana y generacional de las vidas humanas. Un trabajo que no por ser no libre, no por ser impuesto, deja de ser un trabajo absolutamente necesario, es decir, sin él no es posible vivir. Por tanto, somos seres ecodependientes e interdependientes. Somos seres, por tanto, vulnerables y sujetos a los límites físicos de la Tierra. Esto quiere decir que una vida nacida en modo alguno constituye una certeza para siempre. Una vida nacida es una vida posible.
y que esa vida posible se transforme en una vida cierta y no en cualquier tipo de vida, sino en una vida digna, en una vida, decimos, que merezca la alegría de ser vivida, digamos, hace falta que se desarrolle en un entorno social que interactúa con la naturaleza para producir los bienes y servicios que necesitamos y que se desarrolle también en un entorno social que nos acoge, que nos pone un nombre, que nos da valor, que nos da afectos y que garantiza que se resuelvan todas esas necesidades que garantizan las condiciones de vida, ¿no? Sin esa doble relación de codependencia y de interdependencia no hay vida humana posible. Por eso, desde las miradas ecofeministas hablamos y decimos que las economías, las culturas y las políticas deben estar centradas en la vida. Deben poner, decimos, la vida en el centro. Poner la vida en el centro no es ninguna entelequia. Poner la vida en el centro no es más que constituir la vida en común, que organizar la vida en común, garantizándonos y comprometiéndonos, digamos, con la posibilidad de condiciones de vida dignas para todas las personas. Estamos hablando de alimentos saludables, estamos hablando de acceso a la energía y al agua, estamos hablando del acceso a la vivienda, a una vivienda digna, estamos hablando del acceso a los cuidados que necesitamos, estamos hablando de poder respirar sin enfermar, estamos hablando de vivir en un entorno que garantice o que por lo menos potencie, digamos, que las vidas que sostenemos son vidas que se pueden vivir bien y además para todo el mundo, no solamente para unas cuantas personas, ¿no? Y esta centralidad de la vida en la política y en la economía hay que reclamarla, hay que estar poniéndola siempre de manifiesto, porque yo voy a defender que, sin embargo, hemos constituido sociedades, hemos constituido formas de organizar esta vida en común que no tienen como prioridad el mantenimiento de vidas buenas para todo el mundo. Tienen otras prioridades: el crecimiento económico, la maximización de las tasas de ganancia del capital, la persecución de un progreso muchas veces nombrado así, pero que no se acaba de explicitar qué consigue o en qué consiste, perdón, y la persecución, digamos, de unos modelos de desarrollo que no siempre, o más bien en estos momentos, desde luego, no están satisfaciendo las condiciones de existencia básica de la mayor parte de la gente, sino que cada vez más se centran en el blindaje de privilegios para unos sectores cada vez más elitizados, ¿no? Por esto nos parece importante situar esta centralidad de la vida y mirar el mundo que hemos creado desde esa perspectiva, es decir, preguntarnos si las sociedades que hemos constituido realmente cumplen este condicionante de posibilitar vidas dignas para las mayorías sociales, para todo el mundo, ¿no? Y cuando hablamos de todas las personas, estamos hablando también del resto del mundo vivo, de otra serie de animales, plantas, microorganismos que son nuestros compañeros de aventura planetaria, sin los cuales no es posible que exista la vida humana y que también por el hecho de existir tienen vidas que merecen respeto, ¿no? Por tanto, ese es el marco que nos coloca o que nos hace, que nos permite hablar desde una perspectiva ecofeminista. Esa es la mirada ecofeminista. Dentro de los ecofeminismos, como en cualquier movimiento social, hay múltiples corrientes y tendencias, pero diría yo que todas ellas están caracterizadas por el hecho de situar o de luchar, digamos, por esa centralidad de la vida en nuestras sociedades, ¿no? Decía al principio que, sin embargo, vivimos en sociedades que le han declarado la guerra a la vida. No vamos a tener tiempo para hacer un recorrido exhaustivo por los problemas que atravesamos en estos momentos, pero yo sí que querría nombrarlos, aunque sea sucintamente. Y luego, si queréis, en el espacio de compartir que vamos a tener al final, podemos profundizar alguna cosa si hubieran quedado dudas o quisierais entrar en alguna de ellas, ¿no? La dimensión de guerra contra la vida tiene fundamentalmente tres vertientes. La primera de ellas es una clara guerra contra la naturaleza, ¿no? Que puede estar marcada o la podemos situar fundamentalmente en... Yo voy a recoger como tres problemas que son los que querría destacar hoy por una cuestión de tiempo, aunque podrían ser ampliados de forma notable, ¿no? El primero de ellos es una profunda crisis de energía y de materiales.
En el año 2006, la Agencia Internacional de la Energía reconoció que se había alcanzado el pico del petróleo convencional. Ese es el momento en el que se extrajo la mayor cantidad de petróleo que era posible extraer a la vez, y desde ese momento lo que viene sucediendo es que las cantidades de petróleo extraídas son menores, ¿no? Eh, digamos que entidades poco sospechosas de ecologismo, como pueda ser Repsol, a través y en boca de su presidente, ya han manifestado la desinversión de todos los recursos económicos de esta gran compañía, de esta gran empresa transnacional en petróleo, simplemente porque ya no es rentable. Y la semana pasada, un alto cargo del gobierno de Arabia Saudita planteaba bueno, que la capacidad de Arabia Saudita, que es uno de los lugares en donde todavía se está extrayendo petróleo en grandes cantidades, que la capacidad de extracción en los próximos 2 años declina de una forma pavorosa, ¿no? Y es pavoroso porque podríamos decir que vivimos en un mundo que come petróleo. En este momento, la producción industrializada de alimentos es profundamente dependiente del petróleo. En la forma de producir, en grandes monocultivos, con gran maquinaria, con una gran cantidad de productos químicos de síntesis, fertilizantes, fitosanitarios, que son derivados del petróleo, y también en la forma de ser trasladados. Si vamos a cualquier supermercado y cogemos un bote de espárragos, es muy fácil que puedan estar viniendo de China, mientras que los que se producen en Navarra se los pueden estar comiendo fácilmente en Noruega. Es decir, en este momento, una buena parte de los alimentos recorren distancias 1000 kilométricas antes de llegar a nuestras mesas. Estoy hablando sobre todo del mundo denominado rico, del mundo enriquecido. El 65% de la población del planeta, la que vive en los países del sur global, vive de comer alimentos producidos de formas más tradicionales y que han sido producidos cerca. Es fundamentalmente las personas que vivimos en las economías globalizadas, industrializadas del norte global, las que dependemos de alimentos que son producidos fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestros territorios y con una cantidad de utilización de petróleo, ¿no? No es solamente la producción de alimentos, es obvio que la industria, la capacidad productiva del metabolismo económico es profundamente dependiente del petróleo, que es el gran vector que mueve la economía, o, por ejemplo, el funcionamiento de las ciudades. Ciudades del tamaño de Madrid, con toda su área metropolitana alrededor, son ciudades en donde las personas recorren diariamente decenas de, vamos, cuando no incluso más, decenas de kilómetros para hacer su vida cotidiana. Son ciudades en donde no se produce nada que sirva para estar vivo, que todo lo que se come, todo lo que se utiliza, todo lo que sirve para satisfacer las necesidades es metido dentro de la propia ciudad en grandes camiones que pueblan las carreteras a diario, y todo lo que sobra, los residuos, tienen que ser sacados también fuera de la ciudad. Durante la borrasca Filomena pudimos ver durante un par de días la fotografía congelada, nunca mejor dicho, del metabolismo de la ciudad, con todos esos cientos de camiones atravesados en las carreteras de la meseta central de la península, camiones que llevaban lo necesario para que una ciudad como la ciudad de Madrid esté abastecida, y camiones que tenían que sacar toda la basura que quedaba depositada y hacinada en las calles de la ciudad de Madrid, ¿no? Madrid no es una excepción. En este momento, más de la mitad de la población del planeta vive en grandes ciudades que son inviables sin grandes cantidades de energía fósil, de petróleo, que además tenga unos precios razonables, ¿no? ¿Y por qué insisto tanto en la cuestión del petróleo? Si podríamos hablar, se está hablando ahora mucho, de la posibilidad de hacer transiciones a las energías renovables o a otras fuentes energéticas. Bueno, pues porque no hay ninguna fuente energética que no sea, o sea, de las alternativas, de las que puedan sustituir al petróleo, que tenga en primer lugar la capacidad energética que ha tenido el petróleo, es decir, no hay ninguna fuente energética que sea capaz de sostener el metabolismo físico de una economía industrializada que además está mundializada, globalizada. Y por otro lado, además, todas las fuentes energéticas alternativas al petróleo son fuentes energéticas que dependen de otros minerales, como el cobre, el platino, el neodimio, el disprosio, el cobalto, es decir, el litio. Son minerales que
que son finitos también. Algunos de ellos ya han alcanzado sus picos máximos de extracción, como es el caso del cobre, y otros lo alcanzarán en los próximos años, como es el caso del uranio. Su pico de extracción al ritmo de consumo actual está calculado para dentro de unos 30 años, y si de repente pretendiéramos ampliar las centrales nucleares al doble, lo único que haríamos es dejar el recurso disponible para los próximos 10 años, es decir, no es una solución estructural, ¿no? Este hecho lo que viene a plantear de una forma clara es que los seres humanos globalmente, los seres humanos del mundo, de forma global, vamos a tener, queramos o no queramos, que vivir con menos energía, ¿no? Y esto es importante ponerlo de manifiesto por lo que comentaré después cuando hable de la segunda dimensión de la crisis, ¿no? Las otras dos dimensiones a las que me quería referir son el cambio climático. Yo no me voy a entretener mucho porque ha sido mucho más trabajada en los últimos años, a pesar de haber sido una problemática tristemente negada desde prácticamente los años 80. Digo tristemente porque en los años 80, en los 90, incluso a comienzos de los 2000, hubiera sido posible frenar el cambio climático. Ahora mismo es posible frenar su peor dimensión, pero hay una parte que ya ha venido para quedarse y lo que queda, por tanto, es adaptarse urgentemente a las consecuencias que va a tener ya de una forma inevitable, aunque insisto, todavía es posible frenar sus peores consecuencias, posible y desde luego muy necesario frenar sus peores consecuencias, ¿no? El cambio climático es un cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo, eventos climáticos extremos, borrascas, sequías, cambio en las climatologías locales y globales, proliferación de nuevos eventos patógenos, ¿no? El cambio climático es un problema que desde luego va a tener repercusiones en la forma de organizarnos, de organizar nuestra vida en común, y va a tener, y está teniendo ya, importantes repercusiones dentro de lo económico. Los modelos económicos y algunas miradas políticas podrán querer no mirarlo, pero da igual que no quieran mirarlo, porque ha llegado para estar ahí. Es decir, la naturaleza, la ecología, se ha convertido en agente político que no tiene conciencia, que no tiene, por así decir, voluntad, pero desde luego que hay que contar con él. Ya es imposible poder pensar la economía o poder pensar la política sin tener en cuenta, digamos, esta crisis ecológica que tenemos alrededor, ¿no? El cambio climático está directamente ligado al modelo de vida industrial y pudimos ver durante la pandemia cómo coyunturalmente se desplomaron las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo por el puro frenazo de la economía. Si había alguna duda de si la economía tenía o no relación con las emisiones de gases de efecto invernadero, yo creo que quedaron absolutamente disipadas al ver que ha sido lo único que las ha frenado. COP de cambio climático tras COP de cambio climático no han detenido el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, solo se detuvieron un poquito, se ralentizaron durante la crisis económica de 2007-2008 y ahora cayeron coyunturalmente y se han vuelto a recuperar desde luego tan rápidamente como cayeron a partir de lo que se ha llamado, se va produciendo la llamada recuperación de la normalidad, ¿no? Y quiero mencionar muy rápidamente la pérdida de biodiversidad porque la pérdida de biodiversidad está justamente detrás del origen de la pandemia que estamos viviendo. Fernando Valladares, uno de los ecólogos más brillantes que tenemos, en una entrevista de hace unos meses, decía al hilo de la pandemia que teníamos una vacuna natural que era la biodiversidad y nos la estamos cargando, nos la hemos cargado, ¿no? Y yo creo que tiene mucha razón. En los últimos años han proliferado vectores infecciosos con más fuerza. No es que hayan aparecido, la vida está llena de virus, la trama de la vida está llena de virus y algunos de ellos son patógenos, ¿no? Es decir, estamos sistemáticamente rodeados de virus. Pero en los últimos años han proliferado, han saltado muchos más virus desde desde animales o sí, otros seres vivos hasta los seres humanos, porque la pérdida de biodiversidad, que es una especie de barrera natural que protege a unos seres de los virus o de los patógenos que pueden tener otros, se ha venido desmoronando, ¿no? Fue el SARS-12, ha sido el Zika, ha sido el ébola y ahora la COVID-19. Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, de forma coincidente con el panel que estudia el cambio climático, el panel que estudia la pérdida de biodiversidad, es que de aquí al futuro
la emergencia de nuevas pandemias es un hecho, es decir, que van a ser más frecuentes. Y por tanto, igual que sucede con el tema del cambio climático, es absurdo no mirarlo, es absurdo no atender a los datos, porque lo catastrófico no son los datos, lo catastrófico es no hacer nada ante ellos, ¿no? Vamos a necesitar pensar nuestras ciudades, la forma en la que las habitamos, los alimentos, los sistemas sociosanitarios, de manera que estén preparados, que sean resilientes ante los cambios que se van a producir sí o sí, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones que afectan a la ecología tienen una importantísima repercusión sobre las personas, sobre las economías y sobre las vidas. Y aquí viene la segunda de las guerras, que es una guerra contra las condiciones de vida de las personas, ¿no? No sé si habéis visto hoy las noticias, pero han llegado, dicen que unas 6.000 personas han nado a la ciudad de Ceuta, ¿no? 6.000 personas que el gobierno de Marruecos ha dejado salir, como siempre suele hacer cada vez que hay intentos de represalia sobre conflictos que tienen que ver con el Sáhara, pero en cualquier caso, 6.000 personas que previamente han sido expulsadas de los lugares en donde vivían, ¿no? El cambio climático y el extractivismo de recursos son mecanismos, son fenómenos que expulsan a personas de sus territorios por pérdida de hábitat o por las guerras o los conflictos que genera, digamos, esa dinámica extractivista. Si nos preguntamos de dónde viene el petróleo, el carbón, el gas natural o los minerales que hoy sostienen nuestras economías, los nombres de los países nos suenan un montón. Irán, Irak, Siria, Libia, Venezuela, Colombia, el Sáhara, la región de los Grandes Lagos de África, Nigeria. Estamos hablando de lugares que están atravesados por profundos conflictos y en el corazón de todos esos conflictos está la crisis climática o está el extractivismo de recursos minerales que quieren ser utilizados, digamos, para al servicio de los países, fundamentalmente de los intereses de los privilegiados del norte global, ¿no? Si la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar a las personas migrantes, no dejará entrar pesca, energía, materiales, alimentos o minerales de los países de las personas migrantes, la Europa rica no dura ni 2 meses. Todos, absolutamente todos los países que llamamos desarrollados son países que viven con recursos que no están en sus territorios, son excedentarios, digamos, en residuos y totalmente deficitarios en materias primas. España depende en un 90% de la energía del exterior y en un 85% de minerales del exterior. Y es también dependiente de alimentación de otros países, que son países casi todos ellos situados en lugares de los que llamamos del sur global, países que consideramos no desarrollados. Y no es el caso de España, es el caso de España, de Estados Unidos, de Japón, de Canadá, de Francia, de Alemania, de los países nórdicos, es decir, todos esos países, en ellos hemos construido un modelo de progreso y un modelo de desarrollo que requiere inevitablemente del saqueo, del expolio, que depende estructuralmente de la desposesión y el despojo de los recursos de otros países, donde viven personas que quedan desposeídos de ellos y que algunos de ellos, los menos, intentan emprender el mismo viaje que previamente hicieron sus materias primas, ¿no? Al llegar a estos países ya sabemos lo que encuentran: vallas, centros de internamiento de extranjeros, cámaras de vigilancia, concertinas, patrullas en el mar, con frecuencia privatizadas en casi todo el mundo, que terminan convirtiendo la vida de las personas migrantes en una, digamos, en la materia prima de un negocio que es el negocio de la seguridad de fronteras, exactamente igual que la vida de las personas mayores se convierte, tristemente en algunos casos, en la materia prima de, el negocio de las residencias, ¿no? O el negocio de los cuidados, por así decir, ¿no? Por tanto, todas estas dinámicas generan una tercera dimensión de guerra, que es la guerra contra los vínculos, contra las relaciones, contra los cuidados, contra los valores, contra el apoyo mutuo y la cooperación, que es básicamente necesaria
para poder organizar la vida en común, ¿no? La pandemia nos ha proporcionado, suelo decir, como una especie de pequeño minuto de lucidez para mirar muchas de estas cosas, ¿no? ¿Y por qué digo que es un pequeño minuto de lucidez? Porque yo creo que hemos podido ver con claridad lo extremadamente frágil que es nuestra organización económica. Es que vino el confinamiento y en apenas 15 días de parón se habían desplomado el conjunto de las economías globalizadas. O sea, había sitios donde no había mascarillas porque se fabrican fuera, había lugares que tenían que buscar de forma rápida cómo volver a permitir la entrada de alimentos y de materiales porque si no, no se vivía. Hemos visto cómo se produce una tremenda dependencia de unos países de otro para las cosas más absolutamente básicas. Son modelos económicos muy frágiles, ¿no? Pero hemos visto más cosas que yo creo que resultan, si no sorprendentes, por lo menos significativas, ¿no? El gobierno, y a esto hacía referencia Marita, de forma, vamos, que decir, yo voy a hacer referencia a lo que ella decía al comienzo en su presentación, el gobierno tuvo en un momento determinado que decidir cuáles eran las tareas que podían parar y cuáles no podían parar. Y para eso tuvo que hacer una lista, una relación de tareas esenciales, ¿no? Yo conozco personas que se quedaron tremendamente sorprendidas de ver que en la lista de las tareas esenciales, además de personas funcionarias, personal sanitario, educación pública, se encontraban personas y profesionales de aquellos sectores económicos peor pagados, menos valorados y más invisibilizados de nuestros sistemas laborales, ¿no? Los transportistas, una profesión mayoritariamente masculinizada que no podían dejar de trabajar, pero también las cuidadoras, empleadas domésticas, limpiadoras, fueron personal absolutamente esencial que no podía parar su trabajo. Personas que habitualmente tienen una temporalidad y una parcialidad en el empleo brutal, que muchas veces están contratadas, o mejor dicho, no están contratadas acordes a la ley y están en el empleo informal, y empleos que sistemáticamente son despreciados o poco valorados en el conjunto de nuestras sociedades. Esos eran los trabajos esenciales, los que no podían parar. Y en este caso eran trabajos mayoritariamente feminizados, ¿no? Vimos también cómo los temporeros y temporeras del campo había que pensar cómo traerlas. Fue obsceno desde mi punto de vista el tratamiento que vimos en los medios, que no era otro que el que daban los políticos para hablar de ellas, ¿no? Cómo hacer para traerlos y que infectaran ni supusieran un peligro para nadie, pero pudieran hacer la labor de recoger por unos sueldos miserables las cosechas que si no se pudrían en el campo. Esos trabajos también fueron esenciales, ¿no? ¿Qué cosas vimos durante la pandemia? Vimos también asistir a un fenómeno que yo creo que merece la pena reflexionar, ¿no? Antes de la pandemia, la realidad era precaria. El relator sobre pobreza extrema de Naciones Unidas, Phil Alston, había venido entre enero y febrero de 2020 a España, había hecho un recorrido como los que suele hacer por todo el mundo y el informe que había hecho era verdaderamente preocupante, es decir, señalaba que la precariedad ya no era una cuestión coyuntural que afectaba a algunas personas, sino que era una cuestión estructural, ¿no? Que tenemos muchas personas dentro del país, algunas desempleadas, otras excluidas, pero que tenemos también muchas personas con empleo, muchas personas que tienen trabajo, pero no llegan a final de mes, porque las condiciones laborales ya no permiten que mucha gente se libre de la precariedad o de la pobreza. Son unas condiciones laborales que empobrecen. Tenemos personas, sobre todo muchas personas jóvenes, que tienen empleo y sin embargo, por ejemplo, no pueden acceder a la vivienda. No pueden más que permitirse vivir en un piso compartido, aunque quisieran a lo mejor desarrollar un proyecto vital propio, crear una familia, quisieran ser padres o madres. No pueden hacerlo hasta edades muy avanzadas, básicamente porque, entre otras cosas, la vivienda no es accesible. E incluso personas que, aun teniendo trabajo, no pueden pagar su alquiler, no pueden pagar la hipoteca y son desahuciadas, serán desahuciadas, o personas que no pueden pagar la factura de la luz o la del agua y perdían ese suministro básico que es indispensable para la vida. Estoy hablando de cosas que están garantizadas constitucionalmente y que constituyen un elemento que forma parte de la propia Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Todo esto ya estaba pasando en nuestro país, ¿no? Y llega la pandemia y pudimos ver
cómo en las primeras semanas de confinamiento sucedieron varias cosas en paralelo. La primera de ellas es que la calidad del aire mejoró de forma notable. De repente, en todas las ciudades contaminadas de nuestro país, y no solamente en nuestro país, fue lo mismo en China, en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra. De repente la calidad del aire, al haber frenado la economía y frenado el transporte motorizado, mejoraba enormemente, ¿no? Y parecía que había que aprovechar a respirar en ese momento, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que lo que ha dicho la comunidad científica durante la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia es que en los lugares donde se respiró aire contaminado durante los 10 años anterior a la llegada del coronavirus es donde se ha producido mayor mortalidad del virus. Es decir, respirar cotidianamente en nuestras ciudades nos iba convirtiendo en población de riesgo. Pues bien, la calidad del aire mencionó. Las emisiones de gases de efecto invernadero, como dije antes, se desplomaron de forma considerable, ¿no? Y no solo eso, sino que el Gobierno central aprobó una serie de medidas rápidas. Prohibió los desahucios, prohibió cortar la luz, prohibió cortar el agua, prohibió, digamos, despedir, y había que canalizar los despidos a través de los ERTEs para intentar conservar el empleo y proteger a las personas trabajadoras y también a empresarios y empresarias que si no hubieran visto peligrar estas empresas, ¿no? El Gobierno central también aprobó, aunque aplicó fatal, un ingreso mínimo vital que garantizara, digamos, pues la cobertura de las necesidades mínimas a todas las personas, ¿no? Todas estas cosas en tiempo récord, ¿no? Y aquí es donde yo quería lanzar la reflexión, ¿no? ¿Cómo es posible que en los periodos de normalidad, cuando todo va bien, tengamos que convivir con respirar aire envenenado, tengamos que convivir con emisiones de gases de efecto invernadero que ponen la supervivencia de nuestra especie en peligro, tengamos que convivir con una precariedad extrema que ya es estructural y que a mucha gente le impide desarrollar una vida razonable, y tenga que venir una desgracia como la que estamos atravesando, un periodo de excepcionalidad, para que todas esas cosas que se dice que son financieramente inviables, de repente se aprueben deprisa y corriendo, ¿no? Y yo creo que aquí es donde está el quid, es donde está la cuestión del tremendo pecado original que tiene nuestro modelo de desarrollo y nuestro modelo económico. Y es el de haber generado una forma de economía que cuando crece y le va bien, sacrifica la salud, sacrifica el territorio, sacrifica las condiciones de vida de muchas personas. El gran problema que tenemos es haber generado un modelo en el que la economía, el capital, está en conflicto con la vida. Y el gran reto que tenemos por delante es hacer que eso no sean cosas incompatibles, sino que nuestros metabolismos económicos sean compatibles con tener vidas saludables, sean compatibles con tener vidas no violentas, sean compatibles con tener vidas decentes en el sentido de que no se vean obligadas a sobrevivir explotando y subordinando las vidas de otras personas y arrojando a los márgenes de vida a otras personas, que no digamos, traten el problema de la migración como si fuera un problema de seguridad más que un problema político, humanitario y de justicia, y ahí es donde creo yo que tenemos el problema, ¿no? Nuestros sistemas económicos dominantes lo que han hecho ha sido concebir la economía midiéndola estrictamente en términos monetarios y hablar de producción para referirse a todo aquello que hace crecer la economía monetariamente sin pensar en qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, ¿no? Nuestros sistemas económicos apuestan por la producción de cualquier cosa que haga crecer los agregados monetarios sin pensar si esas producciones nos acarician o nos aplastan, si esas producciones sirven para sostener las necesidades humanas o más bien sirven para hacer crecer la economía aunque las necesidades humanas no se sostengan. Y ahí es donde tenemos el gran problema, ¿no? Esta crisis, cuando se hablaba tanto de buscar al principio una nueva normalidad, se hablaba de componer unos modelos, unos metabolismos económicos que tengan otras prioridades radicalmente distintas. Si los miramos desde una perspectiva ecofeminista, yo diría que nuestros sistemas económicos deseables deben aspirar a cumplir una condición que es inevitable y tres principios básicos, ¿no? La condición es el decrecimiento de la esfera material de la economía, que no es un deseo ecologista, sino simplemente un dato. La economía va a decrecer por las buenas o por las malas.
Por las buenas es apostar a una recomposición de los metabolismos económicos, que consigan, digamos, que las necesidades de todas las personas queden satisfechas. Ahora comentaremos los principios. Por las malas es lo que estamos viviendo y generan explosiones y polarizaciones, crecimientos de movimiento ultraderechista o neofascista que apuntan con el dedo y señalan como culpables, como chivos expiatorios, precisamente a quienes menos culpa tienen de haber generado los problemas que estamos viviendo, y son modelos además que hacen avanzar la precariedad de muchísimas personas, de la mayor parte de la gente dentro y fuera de nuestras fronteras, mientras que a la vez blindan los privilegios de algunos sectores que, amparados por el poder económico, el poder político y también el poder militar, sostienen estilos de vida completamente obscenos e inasumibles si pretendemos escalarlos al conjunto de la población. Si nos centramos en cómo hacerlo por las buenas, por tanto, tendremos como 3 principios, en mi opinión, que yo os querría lanzar y someter a vuestra discusión también, ¿no? El principio de ellos sería el principio de suficiencia, que es muy fácil decirlo y tremendamente complejo, sobre todo de debatir. El principio de suficiencia apela a aprender a vivir con lo suficiente, sobre todo en un marco y en un planeta translimitado, que no puede aspirar a hacer crecer la economía como creció entre 1945 y 1975 en esos 30 gloriosos simplemente porque no hay base material para hacerlo, ¿no? El principio de suficiencia, por tanto, implica pensar ¿qué es lo necesario para vivir? Eso significa que habrá personas en el mundo, 7.800 millones de personas, que necesitarán más para tener una vida decente, pero que hay muchas que podemos vivir con mucho menos en lo material. Me refiero mucho menos transporte, consumiendo alimentos mucho más de cercanía y de temporada, mucha menos ropa de usar y tirar, muchos menos productos de usar y tirar, es decir, mucho menos, no es una cuestión estrictamente personal que llame al consumo estrictamente personal, sino coyuntural, de qué se produce y para qué se produce, ¿no? En segundo lugar, ese principio de suficiencia nos lleva de forma directa al segundo de los principios, que es el del reparto. El del reparto en el acceso a la tierra, en el reparto en el acceso a la energía, al agua, en el acceso a los bienes que son finitos, también en el acceso a la renta, el reparto en el acceso a la vivienda, el reparto en el trabajo, es decir, la reducción de las jornadas laborales para poder repartir ese trabajo, y también el reparto de las obligaciones. El reparto de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie, porque cuidar de la especie humana no es un trabajo solamente de mujeres, es un trabajo en el que se tiene que corresponsabilizar el conjunto de la sociedad, y esto implica que muchos, mayoritariamente hombres, renuncian a los privilegios que tienen de poder vivir como si no tuvieran cuerpo y no tuvieran que ocuparse de nadie, porque tienen otras personas alrededor que básicamente se ocupan de esas tareas que, como decíamos al principio, no se pueden dejar de hacer, ¿no? Y el último de los principios es precisamente el del cuidado. Y no hablo aquí ahora mismo del cuidado de una persona concreta, de poner un pañal o de dar de comer a quien no puede comer sola. Me estoy refiriendo sobre todo al cuidado como faro y palanca del conjunto de la política pública. La política pública debe estar regida por el cuidado de las vidas. Hablamos de la ley de extranjería, de la ley de vivienda, de la fiscalidad, de la reforma laboral. Estamos hablando de los metabolismos económicos, estamos hablando de las leyes ambientales, estamos hablando de todo el conjunto de la organización de la vida en común que tiene que estar presidido. La pregunta básica es, ¿esto sirve para cuidar a toda la gente o no? ¿Esto que ponemos en marcha es escalable para todo el mundo o no? ¿Esto cuida la existencia o no la cuida? ¿Cuida al resto del mundo vivo del que dependemos o no lo cuida? Y si no lo cuida, en este momento de profunda crisis ecológica es una política indeseable. Y si no le llega a todo el mundo, si no es escalable a todo el mundo, podrá ser una política que denominemos verde, pero será una política que en el extremo incluso pueda ser ecofascista, porque blinde privilegios para unos pocos y deje fuera del marco de la vida a muchos otros, no a las mayorías, ¿no? De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de ecofeminismos, de poner la vida en el centro, la vida de todo lo vivo y sobre todo la vida
humana en el centro, la de todas las personas, ¿no? Probablemente en este momento tengamos un exceso de relato distópico. Un relato distópico cada vez vamos viendo con más, bueno, las noticias que vamos viendo cotidianamente nos hablan de cuestiones que nos parecen absolutamente, que parecen casi de las distopías de hace algunos años, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que la distopía se puede convertir en algo tremendamente conservador. Nos podemos acostumbrar perfectamente a ver en las pantallas la desgracia más atroz y a convivir con ella. Puede que llegue un momento que si nos quedamos encerrados dentro del relato distópico, nos sea más fácil aceptar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y, por tanto, por ello necesitamos pensar las utopías. Y pensar las utopías no es pensar una fantasía, una quimera. Decía Paulo Freire que una utopía es aquello que es inédito pero viable, aquello que no ha sucedido pero puede ser, ¿no? Que hay que trabajar para que pueda ser, ¿no? En primer lugar, en ese trabajo para que pueda ser, encontramos, como dice Joanna Macy, la esperanza activa. La esperanza vacía es una falacia, es decir, pensar que simplemente las cosas se resolverán por sí mismas es una verdadera falacia. Necesitamos trabajar para hacerlo. Trabajar articulados en fundaciones como la vuestra, en asociaciones de vecinos, en grupos ecologistas, en grupos feministas, en sindicatos, en asociaciones de padres y madres de alumnos. Trabajar desde esos espacios y también presionar para que las instituciones cambien. Necesitamos el trabajo por abajo y el cambio radical en las instituciones. Y por eso la construcción de esas utopías es clave. Pensar cómo podemos hacer que los horizontes de deseo de las personas sean compatibles con los límites materiales es clave. Pensar nuestro futuro desde la resiliencia, es decir, desde cómo nos vamos a preparar para afrontar de la mejor manera posible el cambio climático, las pandemias que puedan venir, la precariedad, ¿no? Y ahí hay mucho por hacer, hay muchísima propuesta elaborada, no es cierto que no haya alternativa. Desde la universidad, desde las propias instituciones, de los propios sindicatos, se han hecho trabajos a todas las escalas, a escala local, a escala país, a escala incluso europea, para ver cómo hacer esas transiciones metabólicas. Uno de los libros, por ejemplo, que mencionaba Marita, La gran encrucijada, fue un libro en el que precisamente trabajamos para hacer una propuesta concreta de cambio de metabolismo económico a escala país, es decir, tenemos posibilidad, ¿no? La diferencia o la dificultad la tenemos en esa disputa de la hegemonía cultural, una disputa de la hegemonía cultural que tiene que encaminarse a generar unos conceptos de vida buena, de libertad, de bienestar, de progreso, que sean compatibles con la realidad material que estamos viviendo, que sean respetuosos con el conjunto de toda la vida y sean igualitarios desde todos los ejes de dominación, ¿no? Desde mi punto de vista, la mirada ecofeminista es una mirada que nos permite establecer con más claridad los diagnósticos y que nos permite no perdernos en el camino de la construcción de la alternativa, precisamente por no perder el foco, por no perder la prioridad, esa prioridad del mantenimiento de las vidas dignas. Por eso a mí me parece que es tan potente, ¿no? También la pandemia, y termino con esto, nos ha posibilitado ver experiencias tremendamente interesantes. Es verdad que surgieron policías de balcón, es verdad que surgieron discursos tremendamente misóginos o racistas, pero hemos conocido también una tremenda explosión de solidaridad, de apoyo mutuo y de cooperación. La hemos visto en nuestros barrios, en nuestros pueblos, donde ha habido cantidad de gente que no sabía ni quién vivía abajo, ni quién vivía enfrente, ni quién vivía encima, que básicamente han salido a la puerta de su casa diciendo: yo me quiero hacer cargo de otros y otras, yo soy consciente de que tengo una responsabilidad como otros y otras la tienen conmigo, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento también tremendamente esperanzador, que no es único, que no ha sido una cuestión irrepetible, es algo que se da prácticamente cada vez que hay una desgracia, cada vez que hay un momento de complicación o de conflicto, una situación, una explosión comunitaria que yo creo que es la que debemos intentar hacer cristalizar al máximo posible, ¿no? Pase lo que pase y construyamos lo que construyamos, lo que está claro es que no será lo mismo si nuestras sociedades, si nuestros pueblos, si nuestros barrios están preparados para cooperar, que si han sido adiestrados para odiar y para enfrentarse entre sí, ¿no? Y en que la balanza se incline de un lado o del otro,
digamos, está el empeño, está el trabajo y está lo que es la política con mayúsculas, que es esa construcción que hacemos todos los días de las relaciones en nuestras vidas cotidianas. Y bueno, yo aquí lo dejo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y súper atenta y con ganas de escuchar lo que tengáis que decir. Muchas gracias, Yayo, por tu intervención, por tu amplísima intervención y luego focalizando en el tema de hoy. Vamos a ver, a partir de ahora, todo el mundo que quiera realizar su pregunta hablada no tiene más que levantar la mano y le daremos la autorización para que se active su audio y su vídeo para hacer su pregunta. Vamos a ver. Andrés, creo que has pedido la palabra, ¿verdad? Puedes formular tu pregunta y si quieres puedes activar tu vídeo para que te veamos. No, pero si es que el vídeo no me funciona. Ah, bueno, pues nada, si no te funciona nada. Bueno, Adelante. decía que la conferencia ha sido maravillosa, realmente formidable, pero a que hay que ir a una sociedad alternativa, que los poderes fácticos y las oligarquías dominantes no consienten de ninguna manera. De verdad que no veo posibilidades profundas de vivir en una sociedad mejor, no consumista. No, es que el consumo es la producción y es el empleo. O sea, sin consumismo no hay empleo. Y no veo, yo creo que hay que ir a una sociedad muy distinta y no veo trazos ni camino para conseguirlo. Bueno, yo, Andrés, desde luego estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, que en cualquier caso la sociedad debe de ser una sociedad completamente alternativa. Eso está claro, ¿no? Para poder hacer este tipo de cosas. Y luego estoy muy de acuerdo contigo en que el principal escollo que tenemos es bueno, pues que cualquier tipo de sociedad alternativa que ponga la seguridad de la mayor parte de la gente en el centro es una sociedad en la que quienes ahora mismo tienen beneficios y ganancias obscenas a partir de estos modelos dejan de ganar. Es decir, que el principal conflicto que tenemos es que ese bienestar para las mayorías supone de forma directa o requiere de forma directa una pérdida de poder, una pérdida de recursos, un reparto de la riqueza inevitablemente con el resto, ¿no? Yo quería decir que en este momento es cierto que los modelos económicos dependen fundamentalmente o descansan fundamentalmente en los modelos de consumo, es decir, consumo y modelo económico y beneficios van directamente de la mano. Pero quería decir que desde hace ya, a partir de lo que se ha denominado el estancamiento secular de la economía, que empieza a producirse a finales de los años 80, en muchos casos el crecimiento económico y el consumo no está generando mayor empleo. Es decir, genera empleos, evidentemente, pero no está generando una enorme cantidad de empleo. Es la parte esta el crecimiento económico, digamos, a partir de burbujas especulativas que se está produciendo, o genera un empleo absolutamente temporal y parcial que se destruye en burbujas cuando explotan las burbujas. Lo vimos bien con la burbuja inmobiliaria, donde todo el boom que durante unos años había creado una enorme cantidad de empleo se desplomó y se lo llevó por delante, ¿no? Y en los últimos años, a partir de esa burbuja, digamos, lo que se ha llamado recuperación económica se ha venido produciendo a partir de un empleo mucho más parcial, mucho más temporal y a partir de un empleo mucho más explotado. Es decir, hay un paro como ya establecido y recurrente que en este momento los modelos económicos, aunque aumente o traten de aumentar el consumo, no están siendo capaces de generar, ¿no? En cualquier caso, en lo que estoy totalmente de acuerdo contigo en que ahora mismo las dinámicas que se crean posibles son dos. Una, conseguir mayorías sociales que confronten, se enfrenten y exijan cambios. Y dos, ir creando también las alternativas por abajo, ¿no? Desde el ámbito de la economía social y solidaria, desde muchos espacios autoorganizados, hay muchas personas que están poniendo en pie proyectos, a veces incluso condenados a la informalidad porque no reciben los apoyos institucionales necesarios,
donde están buscando otras formas alternativas de vivir, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que digamos, los poderes dominantes ponen todo tipo de trabas y conflictos. Por eso decía que la clave es ir extendiendo el movimiento e ir creando alternativas, incluso aunque no nos den permiso para hacerlas, ¿no? Porque el problema es que si no, cuando vienen mal dadas, las respuestas es dejar colgada a la gente, ¿no? Dejarla abandonada y hacer que cada vez más personas englosen esas listas de precarios y de personas precarias y de marginadas. Y en cualquier caso, a mí me parece que tiene mucho también de disputa de hegemonía cultural, porque el problema que tiene el modelo capitalista y sobre todo en su dimensión neoliberal actual es que tiraniza, oprime y explota, pero con el beneplácito de las propias personas tiranizadas, explotadas, es decir, que son explotadas con gusto, es decir, que se dejan explotar con gusto, quiero decir, que asumen que esto es lo que hay y que ante que la economía crezca merece la pena sacrificarlo absolutamente todo, ¿no? Y bueno, compartir contigo la reflexión y creo que tienes mucha razón. La única cosa es que yo creo que en cualquier caso, o por lo menos yo lo vivo así, nos toca ponernos en marcha para intentar frenarlo al máximo posible. Muy bien, Yayo. Una pregunta que nos hace la amiga Pepa y es concreta, muy concreta. ¿Cómo ves el conflicto de la ampliación del puerto de Valencia desde el punto de vista, desde la perspectiva ecofeminista? Bueno, yo lo que conozco, que no lo conozco en detalle, pero lo que conozco de la ampliación del puerto de Valencia viene a ser una más de las que hemos vivido siempre, ¿no? Un proyecto que obtiene una declaración de impacto ambiental positiva en 2007, ya dudosa en aquel momento. Después se le meten todos los cambios que se han querido hacer y se dice que vale la misma de entonces, ¿no? Y que cuando se han metido cambios tremendamente sustantivos en el proyecto, ¿no? Desde el punto de vista ecológico es un disparate, no tiene ningún sentido. Provoca daños sobre las playas, va a requerir traer materiales de otros lugares, en fin, tiene una problemática ecológica que es notable. Y luego, por otro lado, es que somos un país donde esta práctica ha sido la básica, es decir, aquí en los últimos años el Plan Estratégico de Infraestructuras ha ido metiendo un montón de infraestructuras, siempre utilizando las mismas excusas. La cantidad de puestos de trabajo directos o indirectos que se iban a crear, si no recuerdo mal, la ampliación del puerto de Valencia habla de 80.000 puestos de trabajo. Yo en los datos que he leído a veces hablan de 80.000 directos, otras veces habla de 40.000 más de los 40.000 que se decía que ya había generado, ¿no? Y el caramelo siempre es la creación de puestos de trabajo y el crecimiento económico, ¿no? Yo digo caramelo porque el Plan Estratégico de Infraestructuras en España esto lo ha hecho sistemáticamente. Es decir, si tú miras las infraestructuras que se han venido desarrollando en los últimos años, pues lo que nos hemos encontrado ha sido con que trenes de alta velocidad, radiales, carreteras, puertos, ampliaciones de puertos, aeropuertos, ¿no? Si sumas con una calculadora simplemente todos los puestos de trabajo directos que tenían que haber creado esas infraestructuras que prometían, aquí no tenía que haber paro. Pero seguimos siendo un país récord en paro y récord en infraestructuras per cápita. Somos el tercer país del mundo en kilómetros de AVE per cápita, primer país de Europa en kilómetros de autopista per cápita. Es decir, lo que hay detrás de la mayor parte de estos proyectos es básicamente el pelotazo que se produce mientras se están construyendo, ¿no? Y son dinámicas que lo que hacen es favorecer a determinadas empresas que son las que las realizan, ¿no? En el caso de algunas de las Ecologistas en Acción, que es la organización de la que yo soy activista, nos metimos en la denuncia de la querella Bárcenas en su momento, precisamente porque en los papeles de Bárcenas aparecían todos los sobornos vinculados a la adjudicación de proyectos, ¿no? Y es que al final, en muchos de estos proyectos lo que hay son intereses
asignaciones que con frecuencia son bastante opacos. No digo que en el caso del puerto tenga por qué serlo, pero básicamente me parece un despropósito. Es decir, justamente cuando lo que tenemos es que adaptar nuestras ciudades al cambio climático, las tenemos que adaptar para hacerlas más resilientes, justamente además un territorio que todavía tiene alrededor tierra fértil, que puede hacer que la zona de Valencia se convierta, o sea, es una zona que no es complicado adaptarla con criterios de planificación en términos de bioregión y de ecorregión para hacerla mucho más resiliente, pues no son los proyectos que hacen falta. No creo que sea un proyecto que pone en el centro la vida, ni muchísimo menos. Muy bien, Yayo. Consuelo te pregunta muy concretamente acerca de los alimentos llamados amigables, aparte de que sean de cercanía, ¿qué otras características tienen? Y puntualiza que siempre la pregunta es con ánimo de ver dónde y cómo podemos aportar pues, nuestro pequeñito granito de arena. Bueno, la clave es que los alimentos vengan de lo más cerca posible, es decir, cuanto más cerca hayan sido producidos mejor, mucha menor huella ecológica tienen, que sean de temporada, es decir, aprender a comer productos de temporada, y una alimentación además básicamente vegetal, es decir, reducir de una forma drástica el consumo de proteína animal, ¿no? Esas son condiciones básicas. Lo deseable, que vayamos a una alimentación fundamentalmente ecológica y orgánica, es decir, que no utilice productos químicos, pesticidas, que no cuente con contaminantes que son disruptores endocrinos y que envenenan a la tierra y a las personas, ¿no? Hay que decir que esas transiciones y esos cambios requieren importantes cambios estructurales, porque individualmente se pueden hacer cosas, pero individualmente es tremendamente complicado y sobre todo no es escalable. Si tú te vas a una tienda de productos ecológicos y compras 1 kilo de tomates y tienes que pagar 6 euros por el kilo de tomates, pues claro, te preguntas que qué familias se pueden permitir pagar esa cantidad por las verduras o por otro tipo de productos. Si ya lo hacemos agrupándonos en cooperativas de consumo, como hay miles en todo el territorio, ya nos es mucho más fácil y asequible, lo podemos hacer de forma conjunta y además conseguimos que las personas campesinas reciban también unos precios razonables por sus productos y por su trabajo, ¿no? Y la clave sería conseguir cambios importantes en las leyes, desde luego desde la política agraria comunitaria de la Unión Europea, pero también las leyes estatales y autonómicas que permitan proteger, impulsar, bonificar, digamos, todo este tipo de producciones y, sin embargo, penalizar las otras, ¿no? Pero las condicionantes básicas, fundamentalmente, cercanía, que se puedan cerrar los ciclos, reducción drástica de la proteína animal, productos de temporada, consumo mayoritariamente vegetal. Rafa Rivera, tienes la palabra. Primero darle las gracias a Yayo, ¿no? Porque me ha parecido una intervención fantástica y que no ha dejado ningún rincón. Ha puesto luz en todos los aspectos que nos rodean. Y quería hacer mención a dos cosas, ¿no? Una, la educación. Es decir, ver esa visión desde el cuidado, ¿no? Y desde la cooperación que planteas, cómo en los niveles de educación, desde los más pequeñitos hasta los más mayores, se va perdiendo y se va deteriorando, ¿no? Como los niños en la guardería trabajan en una mesa redonda y alrededor y la profesora o profesor está fuera, y tienen en medio los lápices y ahí colaboran. ¿Y qué nos ha pasado para llegar de eso al PowerPoint de la universidad? Donde ya la sabiduría se llaman competencias y hasta con el nombre hemos perdido el sentido de la colaboración, llegando a la importancia de competir. Todo ese proceso, que yo nunca acabo de entender qué es lo que ha pasado por el medio, ¿no? Acaba en una posición que luego es difícil recuperar el tema de los cuidados y del bien colectivo, porque prima el bien individual. Entonces, a mí me parece que hace falta un esfuerzo especial para reconducir y que los planes de estudio y todas esas artimañas de verdad pongan el foco en eso que tú has planteado hoy, ¿no?
no es tan difícil pensar un plan de estudios que de verdad apunte en esta línea, ¿no? Yo soy arquitecto o he sido porque estoy jubilado, pero ese sentido de lo colectivo, ¿no? De lo ético, y el no entender por qué no hay una cátedra de ética, por ejemplo, en la Politécnica, por ejemplo, ¿no? Cosas tan sencillas como ¿qué pasa? Que es que en la Politécnica la ética no es relevante o no hace falta. Entonces, así parece que desnudamos permanentemente todo eso que en realidad nos interesa. Eso por un lado. Y por el primer compañero que ha intervenido, un poco pesimista, ¿no? Que es un pesimismo que todos compartimos, porque es un esfuerzo enorme que parece que tenemos delante. Pero yo el otro día reflexionaba en que la diferencia entre la gestión de esta crisis que hemos tenido y la económica, a mí me parece que ha habido cambios sustanciales. Cuando, aparte de que hayan cometido errores y todo lo que queramos, ¿no? Pero por un lado, el eslogan este de que nadie se quede atrás, por lo menos oírlo, yo luego se materializa como se materializa, ¿no? Pero por lo menos oírlo me parece que supone ya un punto de vista distinto. Aquí alguien está pensando que o salimos todos, no sale nadie. En la crisis económica de 2007 no fue así. Fue un disparo de salida y sálvese quien pueda. La diferencia entre el sálvese quien pueda y hoy por ti, mañana por mí, es esta especie de transición que de alguna manera ese movimiento de base que tú citabas o esos movimientos sociales han tenido alguna función, ¿no? Han llamado, ha supuesto un aldabonazo que no ha caído en saco roto, me parece a mí. Y por lo tanto creo que hay una cierta esperanza. Esas dos patas, ¿no? La confianza en que todos juntos podamos cambiar las cosas y que la educación nos ayude a cambiar de punto de vista, me parece que pueden ser dos instrumentos para iniciar ese camino, ¿no? En cualquier caso, muchas gracias por tu intervención. Gracias, Rafa. ¿Yayo, respondes o...? Sí, a ver, bueno, yo es que no puedo más que decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Rafa, ¿no? O sea, la educación es una clave esencial, ¿no? Yo siempre he pensado, siempre me ha llamado un montón la atención que cuando estudias en las facultades de pedagogía, por ejemplo, la historia de las instituciones educativas o la historia de la educación, siempre estudias a los grandes pedagogos y pedagogas que metieron metodologías participativas y demás, y nunca estudias a la persona que inventó los pupitres, que inventó el ponerte en fila uno detrás de otros, que fue el que triunfó. Es decir, que dices, no sé cómo puede haber ese salto tan absolutamente brutal entre aquello a lo que le damos valor y lo que sucede luego realmente, ¿no? Yo participé hace años, mi ámbito de trabajo más frecuente es el de la educación precisamente, ¿no? Y participé hace años en un estudio, en un trabajo que hicimos que se llamaba el currículum oculto antiecológico de los libros de texto. Revisamos libros de texto desde la perspectiva ecofeminista de sexto de primaria y de primero de bachillerato, y por haceroslo corto, lo que encontramos fue que se producía, los niños y las niñas estaban sometidos desde que entraban en la escuela a una verdadera inyección de neoliberalismo en vena, ¿no? Que se iba acrecentando, como tú decías, según se iba pasando a las etapas superiores, ¿no? Ahora mismo hay un montón de equipos docentes y de proyectos que están trabajando en la transversalización de la mirada ecosocial y ecofeminista dentro de la educación, y hay avances importantes, ¿no? La propia LOMLOE, que se ha modificado ahora, la ley educativa, hace algunos avances tímidos desde mi punto de vista, pero en buena dirección en la incorporación y transversalización de estas miradas, ¿no? Y luego me parecía muy sugerente la reflexión que hacías, yo también estudié en la Politécnica, ¿no? La reflexión que hacías con respecto a que no exista la ética, más allá de alguna pequeña mirada de deontología profesional dentro del ámbito de las ingenierías. Y yo creo que tiene que ver con una especie de pecado original de nuestra cultura occidental que ha estado basada en una separación estricta entre lo que se llamaba ciencia y la propia filosofía, es decir, una mirada científica que parecía que básicamente aquello que era considerado científico era neutral,
era objetivo y no estaba, por tanto, sujeto a la consideración de la ética, nada más lejos de la realidad. Es decir, la propia física del siglo XX, desde el principio de incertidumbre de Heisenberg a la teoría de la relatividad, nos mostró que no existe separación entre la persona que estudia y la ciencia y la realidad estudiada, y que por tanto la ética opera, ¿no? Es decir, la ciencia, el conocimiento, está radicalmente sujeto a la ética, y desde mi punto de vista debe impregnar absolutamente cualquier tipo de formación que derive en cualquier profesión, desde la formación profesional hasta la formación universitaria, ¿no? Por tanto, me parecía que era muy, muy propio, ¿no? Y por complementar lo que has dicho de la gestión de la crisis, que yo estoy de acuerdo, que ha tenido una gestión de crisis radicalmente diferente, con sus errores y con sus desaciertos, pero radicalmente diferente. Incluso decir que en estos, no sé si estáis siguiendo, pero es muy interesante lo que está saliendo en las noticias a partir, por ejemplo, del propio Foro de Davos o del Fondo Monetario Internacional o el propio Banco Mundial, que sin haber abandonado sus preceptos capitalistas, obviamente, ni su maximización de los beneficios, pero están lanzando el mensaje de que hace falta que el capitalismo levante el pie del acelerador, ¿no? Precisamente por agotar el modelo desde el punto de vista físico, ecológico, y por otro lado porque están machacando de tal manera a todas las personas que es que van a quemar, dicen ellos mismos, la gallina de los huevos de oro. Incluso hablan del establecimiento, hablaba el Foro de Davos, del establecimiento de alguna renta básica, que desde luego no es la renta básica universal que defendemos muchas personas, ¿no? Pero que sí se está produciendo en este momento de polarización. Existen, creo yo, grietas por las que poder colarse y por las que debemos intentar hacerlo. Muy bien, Yayo, te voy a hacer, aunque no tienen, perdón, vamos a dar la palabra a otra persona. Isabel, tienes la palabra, Isabel. Vale, pues muchas gracias, Marita. Pues lo primero, dar las gracias a la Fundación. Me ha parecido una charla estupenda, buenísima. Yo creo que no ha dejado nada en el tintero. Yayo, muchas gracias, porque siempre es un placer escucharte, siempre aprendemos muchas cosas de ti y bueno, y nos enseñas de todo y a todo. Pues lo primero quería decir, después de daros las gracias, que estamos en esta sociedad, como decías, pero de una forma también muy individualista. Entonces, yo creo que se va perdiendo un poco el sentido un poco más comunitario, más colectivo. Y por otra parte también veo sectarismos, bastantes sectarismos. A la hora de trabajar, pues estamos en muchos movimientos, porque yo creo que sí que hay muchos movimientos. Está el movimiento feminista, o estamos en las asociaciones de vecinos, estamos en otros grupos, y nos cuesta a la hora de trabajar unirnos en lo fundamental. Entonces, eso sería algo muy importante para poder trabajar y poder construir esa sociedad que queremos, mucho más humana, más armoniosa y más igualitaria. Y te quería plantear, que ya lo comentabas ahora, pero era una de las cosas que me parece muy importante y que yo creo que en la situación que vivimos podría ayudar un poco a todas estas familias y todas estas personas que están en una situación de pobreza, de marginación y de todo, ¿no? Sería la renta básica universal. ¿Eso cómo lo podemos ir potenciando? Porque pues, en algunos sectores y en algunas organizaciones estamos ahí. Y yo igual soy muy optimista o no sé, pero me parece que es algo que ayudaría a muchas personas. Ayudaría un poquito, no sé si eso es real, pero un poco a estas desigualdades tan impresionantes que hay, que igual no es la panacea, yo entiendo que no, pero que sería un paso importante de ayudas en este momento para muchas personas. Y además, tal y como está, yo creo, preparada, sí, porque los estudios ya están hechos, yo creo que no sería tan complicado como lo que se está haciendo con los ERTEs, ¿no? Que está costando mucho que llegue a todas las personas que lo necesitan. Pues por ahí va un poquito lo que te quería plantear, Yayo. Gracias, Isabel. Y Yayo, la pregunta que ha hecho Isabel con otra que nos han pasado por chat y que te voy a leer,
porque tiene una estrechísima relación, y es: ¿crees que la implantación de la renta básica universal es una herramienta imprescindible en ese horizonte de decrecimiento que tenemos que abordar las sociedades del norte? A ver, bueno, compartir de nuevo la reflexión que ha hecho Isabel, empezar un poco por lo que ella señalaba. Claro, el gran problema que tiene nuestras sociedades, las sociedades occidentales, es que han interiorizado una especie de fantasía de la individualidad tremenda, ¿no? El mito del sujeto emprendedor de sí mismo, que tiene elementos que viene a decir apáñatela como puedas o busca tu propio beneficio por un lado, y por otro lado te culpabiliza de tus propios fracasos, ¿no? Es decir, eres un sujeto inempleable, eres una persona bueno, pues que no se ha esforzado lo suficiente para tener lo que tiene que tener, ¿no? Es decir, que esa idea del individuo, que por otro lado es una falacia, empezamos diciendo que somos interdependientes, es un elemento que está ahí. Por tanto, para mí, uno de los grandes retos en este momento es aprender a reinventar lo colectivo, ¿no? A reinventar la idea de comunidad tan perdida. O sea, ahí tenemos la referencia, por ejemplo, de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, y luego algunos sectores sociales que digamos que llevan la delantera. Por ejemplo, los grupos cristianos de base, yo creo que tienen una mirada comunitaria muy fuerte, ¿no? de la cual se puede aprender. Y muchas de las iniciativas de economía social y solidaria o grupos de consumo, por ejemplo, están plenamente basados en esa cuestión comunitaria. Por supuesto que el tema del sectarismo es un problema absolutamente crucial, ¿no? Yo creo que si algo nos ha enseñado también la pandemia ha sido que cuando la gente ve en riesgo la vida, cuando lo que está en riesgo es la vida, somos capaces de asumir medidas que nos hubieran parecido implanteables en otro momento, ¿no? Es decir, tener que recluirte en tu casa, tener que dejar de ver a las personas que quieres, que queden de repente proscritos los abrazos y los besos, es una cosa terrible por un lado, pero ha sido también un auténtico ejercicio de autocontención por amor. Es decir, por cuidado y por garantizar la protección tuya y la de otros y otras, ¿no? Y eso nos muestra que cuando la gente sabe lo que está en juego, es perfectamente capaz de asumir y de defender medidas que parecerían en otros momentos implanteables, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa con muchos movimientos? Que yo creo que si muchos movimientos de verdad tuvieran delante y fueran conscientes de lo que nos estamos jugando y de lo que puede venir si no somos capaces de cambiar las cosas, antepondrían, digamos, pues el bien común sin posponer o sin eliminar sus reivindicaciones, que son absolutamente legítimas, pero haciéndolas de un modo menos violento, menos sectario, menos excluyente, ¿no? Vamos a necesitar mucho, mucho, mucho tiempo de activismo, mucho. Y solamente vamos a conseguir incorporar muchas personas al activismo si el espacio de activismo es un espacio que se vive bien, es un espacio que no es violento, es un espacio que no es seguro, es un espacio en el que podemos también tener momentos de alegría, de apoyo mutuo. Es decir, necesitamos constituir movimientos sociales y espacios de articulación que sean espacios que ensayan ya la sociedad que queremos construir. Y en ese sentido, claro, el tipo de movimientos que construimos y el trabajarnos nuestros propios sectarismos y nuestros propios, digamos, estereotipos y formas violentas de debatir es clave. Eliminar la cultura de la humillación. Yo no hay cosa que odie más, que se ha puesto tan de moda en las redes sociales, que esto que se llama la cultura del sasca, ¿no? De a ver qué contestación le das a quien sea con tal de dejarle humillado, ¿no? Yo creo que eso es una transposición de la cultura patriarcal violenta al conjunto de las organizaciones y que necesita ser despatriarcalizada. Y ojo, cuando digo patriarcal no digo solo de hombres, porque es una cultura que se puede dar también en cuerpos, o sea, encarnada en cuerpos de mujeres, ¿no? Por tanto, eso que decías me parece clave. Y en cuanto a la renta básica universal, yo creo que cada vez se perfila más como una propuesta absolutamente imprescindible, ¿no? Por varios motivos. Porque, como decíais, en un momento de decrecimiento de la esfera material,
donde cuesta y va a ser cada vez, no por criterios ni siquiera ecológicos, sino porque va a haber sectores que van a ir cerrando por pura inviabilidad del modelo. Es decir, la mayor parte de las fábricas que ahora mismo están cerrando no están cerrando por leyes ecológicas, cierran básicamente porque a quienes las han puesto en marcha ya no les sale rentable mantenerlas, ¿no? Bueno, pues en ese marco digamos, de contracción fuerte de la esfera material de la economía, necesitamos idear formas para que las personas tengan garantizadas sus condiciones de existencia de forma desacoplada del empleo. Es decir, que no tengas que tener la garantía del empleo para que al menos la vivienda, el suministro eléctrico, los alimentos básicos, es decir, lo que son las condiciones básicas de existencia, estén cubiertas. Por tanto, a mí me parece una propuesta absolutamente clave, una renta básica universal que además no humille a las personas más empobrecidas, a las personas vulnerabilizadas, que en este caso, que en algunos casos pasan verdaderos calvarios, pasando por unos servicios sociales que con frecuencia parecen estar diseñados en la época de Carlos Dickens y no corresponder en modo alguno a las realidades de precariedad estructural que tenemos en este momento, ¿no? Y eso no quiere decir que la renta básica universal sea una propuesta fetiche, es decir, que lo resuelva todo. Es una propuesta más, que desde mi punto de vista no es incompatible con lo que se llama el trabajo social garantizado, porque tenemos que distinguir el empleo del trabajo. El empleo es el trabajo que nos pagan, pero hay muchísimo trabajo que no es pagado, entre otros el trabajo que se hace dentro de los hogares, ¿no? Es decir, que tenemos que pensar en renta básica universal, en el reparto de todos los trabajos, en la adquisición de responsabilidades para el mantenimiento de la sociedad, es decir, en una política de tiempos, de los tiempos de las personas, y por otro lado, tener en cuenta que algunas veces, me acuerdo en un documental en el que intervenía Mujica, y mira que a mí me encanta Mujica, pero esa vez no me pareció que estuviera muy afortunado, porque decía, ¿a quién no le puede gustar? ¿Cómo no va a ser atractiva una idea de poder vivir sin trabajar, ¿no? Y a mí eso me preocupa, porque no se puede vivir sin trabajar. O sea, siempre va a haber que cuidar a personas, siempre va a haber que atender a la comunidad, siempre va a haber que interactuar con la naturaleza, aunque solamente sea para producir alimentos. La vida sin trabajo no es posible. Lo que pasa es que necesitamos trabajo digamos, socialmente necesario, ¿no? Y por tanto, la renta básica universal no nos exime de repartir los otros trabajos. No vaya a ser que se ponga la renta básica universal y sigan siendo mayoritariamente mujeres las que cargan con la tarea de atender enfermos, mayores, pequeños. Es decir, se habla de un cambio estructural que implica muchos ámbitos de la vida en los cuales una de las propuestas imprescindible desde mi punto de vista es la renta básica universal. Vamos a ver, ¿qué tal? Lo digo porque tenemos a Yayo hablándonos hora y media. Y además, por la generosidad en sus respuestas, deciros que tenemos 3 preguntas. Nos quedan 3 preguntas muy concretas que hacer. Si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, que lo haga en estos momentos para un poquito ir cerrando y dejarla descansar. Vamos a ver, nos preguntan cuál sería... perdón, una palabra, la de Jaime. Adelante, Jaime. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Yayo. Nada. Gracias, Marita, Carmen. Mira, voy a tratar de ser muy concreto, aunque en estos casos es difícil, pero estamos hablando siempre, el problema está claro, es evidente, ya está claro, está muy bien expuesto. Aparecen soluciones desde el granito de arena al activismo, los movimientos, fundaciones. Yo soy de los que piensan que esto es necesario, pero claramente insuficiente. Por desgracia, nos movemos en una sociedad en la que todo funciona por los votos. Al final de la historia están apareciendo, y es el motivo de mi pregunta, están apareciendo últimamente unos estudios muy interesantes de gente valiente que dice que la izquierda política, está haciendo falta una izquierda política que se mentalice que es capaz de generar riqueza con unos parámetros diametralmente opuestos a todos los que están generando la problemática de la que estamos hablando toda la tarde, ¿vale? Por otro lado, le quitaríamos argumento a la derecha
que eso es lo que utiliza, porque claro, la izquierda viene y lo que hace es quitarnos el dinero a los ricos y bueno, entonces, la pregunta concreta es, esta idea de que una izquierda política que aglutine los votos de toda esa gente que lleva años perdiendo, iba a decir, perdiendo los papeles con tal de apoyar esta idea, para que haya una izquierda política que supongo que tendría que ser a base de investigación, nuevas tecnologías, que es lo que nos va a sacar de esos pozos de los que ya yo he hablado, porque ella dice que hay partes de toda esta historia que ya prácticamente están al límite de la posible solución, pero sí está la investigación, está la ciencia para ayudarnos de alguna manera a tratar de salir de ahí. Insisto, izquierda política con parámetros diametralmente opuestos a los actuales, que se quite el complejo de que no es capaz de gestionar el dinero y que genere la riqueza que necesita la evolución para toda esta historia. Así que nada más, gracias. Marita, ¿quieres hacer las otras tres y las contesto ya todas juntas? No te oigo, perdona. Sí, te reseño las preguntas. Vale. Alguien pregunta sobre si podrías hablar un poquito un poco del papel del arte activista como herramienta de este cambio. ¿Vale? Otra persona nos pregunta, ¿consideras que la experiencia zapatista en Chiapas puede ser un referente alternativo a la economía capitalista? Las mujeres zapatistas han emprendido una lucha por poner el cuidado en el centro de su lucha. Han iniciado un viaje por todo el mundo para hacer llegar su voz, ya que los grandes medios de comunicación los mantienen invisibilizados. Y otra pregunta, si crees que las políticas sanitarias, económicas y sociales de la Unión Europea, que maneja la globalidad, pueden y deben reorientarse hacia esa concepción ecofeminista de suficiencia, cuidados y medioambiental. Bueno, pues son todas preguntas súper interesantes y además, vamos, bien complejas, ¿no? A ver, con respecto a lo que decía Jaime, ¿no? A ver, desde mi punto de vista, nada sería más deseable que contar con una izquierda o una propuesta de corte emancipador que fuera capaz de aglutinar miradas, ¿no? Y decías tú que sea capaz de generar riqueza. Yo creo que aquí la cuestión, por toda la cuestión de los límites físicos del planeta, es debatir a qué nos estamos refiriendo con riqueza. Es decir, sí, lo que estamos planteándonos es, como por ejemplo, soñaron los países llamados del socialismo real, es generar unos modelos que sean capaces de hacer crecer la economía como la hizo crecer el capitalismo durante los 30 gloriosos y repartirlos de una manera justa. Es decir, lo que nos dice la comunidad científica es que eso en ese momento ya es inviable, ¿no? Yo creo que necesitamos ciencia, creo que necesitamos investigación, pero creo que la ciencia y la investigación y la tecnología, siendo condición necesaria, no son condición suficiente. Necesitamos desde luego mucha investigación y mucha tecnología para ver cómo vamos a construir la vida en común ante la crisis ecológica, pero tenemos fundamentalmente un problema ético, un problema político y un problema de límites y de reparto, ¿no? Te pongo un ejemplo. La tecnología, por ejemplo, ha planteado que la solución al coche eléctrico, al coche de motor de combustión, es el coche eléctrico. El problema es que el coche eléctrico requiere cantidades ingentes de litio, de platino, de minerales, ¿no? Yo estuve echando una tarde los cálculos y lo que me salía era que para transformar el actual parque de coche de motor de combustión mundial, el actual parque, en donde es una mínima parte la que tiene coche privado, ¿no? En coche eléctrico hacían falta el doble de las reservas de litio existentes, ¿no? Y no las hay. Y esas reservas de litio además tienen que ser utilizadas o quieren ser utilizadas para hacer una transición a las energías renovables, para fabricar molinos y aerogeneradores hacen falta minerales, esos mismos minerales. Y luego, por otra parte, tenemos toda la promesa de la digitalización de la economía, el despliegue de las tecnologías 5G,
que requieren fabricación de teléfonos móviles, pantallas, cableados, satélites, fibra óptica, que requieren de nuevo minerales. Las personas que trabajan dentro del ámbito de la ingeniería química y hacen los cálculos de las reservas existentes y contrastan simplemente con las promesas que hace la Unión Europea en su plan ahora mismo de Agenda Verde, lo que nos dicen es que es físicamente inviable. O es viable si el beneficio es solamente para una pequeña parte de la población. Lo que quiero decir con esto es que la dificultad desde el punto de vista de los imaginarios dominantes, ¿no? Es que hemos articulado una idea de generar riqueza, una noción de riqueza o una noción de bienestar que está directamente ligada a la consecución del empleo, y en este momento la superación de los propios límites físicos, de los límites minerales, no permiten seguir abundando en esa idea. Luego te necesitamos imperiosamente buscar otra noción alternativa de riqueza, buscar otra idea distinta de lo que es vivir bien y que posibilite la vida en común. No nos olvidemos que somos 7.800 millones de personas, ¿no? Y que en este momento una buena parte de las soluciones que se están poniendo se hacen a costa de otra gente que te dejas en el camino. Por tanto, coincido con lo que estabas planteando, pero en un marco, digamos, en el que la idea de riqueza es diferente. Es decir, y yo sí que creo que cualquier transición necesaria pasa, aunque suene mal, por repartir la riqueza que hay. Eso significa que quien tiene mucho más de lo que le corresponde lo tiene que soltar si queremos que básicamente la gente podamos vivir razonablemente. Es una cuestión simplemente de límites, una cuestión física, ¿no? En cuanto al tema del arte, yo decía antes que necesitamos generar utopías, ¿no? Y generar utopías, pensar cómo, tiene mucho que ver también con esto que planteaba Jaime, pensar esas alternativas requiere hacer un importante ejercicio de imaginación. La imaginación no es algo que tengamos unas personas sí y otras no, la imaginación es algo que se entrena, que tiene mucho que ver con la memoria y que tiene que ver también con lo colectivo, con la capacidad de ponernos con otras a soñar, a imaginar formas distintas de hacer las cosas, cómo serían las viviendas, cómo sería el modelo de transporte, cómo sería la forma de producción de alimentos, cómo sería el diseño urbano, cómo sería la relación del campo con la ciudad, ¿no? Y no hay forma de activar la imaginación más eficiente que el arte, ¿no? Porque nos hace movernos en una dinámica que no es solamente la de los datos, que no es solamente la del conocimiento positivista, sino que activa otras formas de conocimiento, otras sensibilidades, otros lenguajes, ¿no? La música, la poesía, la performance, el teatro, son formas en las que podemos mejorar en ese tratar de imaginar, tratar de proyectar futuros alternativos. Por tanto, a mí la mirada artística me parece clave, porque además no moviliza solamente digamos, las partes más racionales en el sentido de la ciencia moderna, ¿no? Las partes más racionales, sino que activan también emociones, activan pasiones, y desde luego a mí no me cabe la menor duda de que vamos a necesitar mucha pasión, mucha emoción, mucho amor político, amor social, combinado con todos esos necesarios conocimientos para dar la vuelta a lo que tenemos, ¿no? Por tanto, me parece que el arte juega un papel fundamental. La experiencia zapatista yo creo que es una extraordinaria experiencia, es una experiencia que engloba a no pocas personas que en un momento determinado, viendo cómo sus gobiernos pasaban totalmente de ellos y les dejaban sometidos a la indigencia y a la violencia más extrema, decidieron organizarse por ellos mismos. Es decir, si el gobierno no hace nada por nosotros, lo único que nos quedamos somos nosotros mismos y por tanto nos vamos a poner a trabajar, ¿no? Y yo creo que fue una experiencia que tuvo muchísima visibilización hace años a raíz del Foro Mundial de Seattle y demás, pero ha dejado de mirarse después, y yo creo que hay que mirarla constantemente, al igual que, por ejemplo, la experiencia kurda, que es otra experiencia yo creo que tremendamente interesante para visibilizar colectivos grandes que en circunstancias muy hostiles se han organizado y están saliendo adelante de otras maneras. Y por último, en cuanto a la cuestión sanitaria, económica y social,
yo es lo que decía, es decir, creo que hay que mirar desde la perspectiva del cuidado de la vida, nos permite tener esa perspectiva como faro y palanca de la política pública, ¿no? De las políticas estructurales públicas, tanto sanitarias como económicas como sociales. Y creo que ahí la mirada de lo local y de las vidas cotidianas es muy necesaria. Es decir, en lo sanitario, casi toda la gente que trabaja desde la perspectiva de la salud pública, los expertos en salud pública tipo Joan Benach, Javier Padilla, Pedro Gullón, vienen hablando desde hace tiempo de la necesidad de articular un sistema sociosanitario que le ponga mucho peso a la atención primaria. Es decir, parecería de perogrullo, pero la clave es conseguir que las personas no enfermen, y además esa salud pública tiene mucho que ver con los condicionantes sociales de la salud. A veces miras las reglas, las normas o las recomendaciones, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud para estar sano o sana, y te dicen, pues, coma alimentos saludables, no respira aire contaminado, viva en lugar que tenga zonas verdes cerca, no esté estresado. Es decir, pareciera que la Organización Mundial de la Salud lo que te recomienda, te dice, mire, si quiero estar sano, no sea pobre, ¿no? Es decir, es imposible estar sano en mundos enfermos, y por tanto los condicionantes en las políticas sociales y económicas son cruciales para conseguir condiciones sociales que permitan que las personas puedan tener condiciones de salud integral, ¿no? Bueno, Yayo, pues, ¿qué decirte? Muchas gracias por tu conferencia, por lo clarificadora que ha sido, por lo mucho que hemos aprendido, y porque además desde un posicionamiento absolutamente realista del momento en que estamos viviendo, eres capaz de infundirnos optimismo y esperanza para salir adelante. Muchas gracias, enormemente gracias a ti y por supuesto a todas las participantes que han intervenido y que no han intervenido. Y repito, tendréis la intervención completa tanto en Facebook como en YouTube, como en el boletín que recibiréis a primeros del próximo mes. Muchas gracias y salud para todos. Pues muchas gracias a vosotros y a vosotras también. Chao.